en español, la famosa ciudad, que es una ciudad anterior a la conquista romana, es la ciudad de Tarento. Creo que en italiano se dice Taranto, así que la Exacto. perdonamos. Pero digo, qué historia tan larga, ¿no? La que tiene toda la región de la península itálica, porque ni que hablar de Tarento, que es una ciudad muy antigua. Venecia es una ciudad menos antigua que Tarento, pero sin embargo tiene una larguísima historia, al punto que se considera su fundación mítica en el siglo V. Estamos hablando del año 421, es la fundación supuesta. Sí, no hay una fecha exacta, aunque se le da una fecha que coincide con la de mi cumpleaños. Es la fecha de fundación de Venecia legendaria, es el 21 de marzo del año 412. 421, perdón. Y a partir de ahí, que justamente se da muy poquito tiempo antes de la caída definitiva del Imperio Romano, y empieza una historia que tiene que ver con la defensa, ¿no? de la ciudad. Aquellos que conozcan cómo es un poquito la geografía de Venecia, se dará cuenta de que es un conjunto de islas metidas adentro de una laguna que está como defendida por una especie de farallones respecto del mar, y que la convierte en un puerto excelente que ha permitido al mismo tiempo desempeñar una actividad comercial muy importante y, por otro lado, defenderse de los ataques que venían desde la zona continental. Entonces, se supone que en una primera instancia Venecia fue como un refugio para el conjunto de población que va a ese lugar y que consigue al menos evitar el dominio y las invasiones de los pueblos germánicos bárbaros que están dando vuelta por ahí a partir de ese siglo V, ¿no? Entonces vemos que tiene una historia muy larga, y algo que pocos saben y pocos conocen es que Venecia en la Edad Media se construye como un gran imperio. Hoy por hoy conocemos a la Venecia turística, ¿no? La principal actividad de Venecia, creo que el 70-80% del ingreso de Venecia es el turismo. Pero en otra época, el comercio veneciano, el comercio mediterráneo de los venecianos, era una actividad que sostenía un imperio muy grande. Los Medici. Los Medici son florentinos, pero Venecia va a tener toda una estructura republicana, algo que también pocos conocen, que es muy temprana. O sea, en una época donde solo había reyes y monarquías, en Venecia existe lo que se conoció como la Serenísima República, ¿no? Que también después es un título que va a copiar San Marino. Y va a estar gobernada por una oligarquía muy cerrada, pero donde no había reyes. Entonces tenemos un sistema republicano que va a sostener esa estructura imperial comercial durante largo tiempo. Surgió el tema de Venecia. ¿Por qué? Porque en estos últimos días habrán escuchado la noticia en los noticieros, fotos, filmaciones, sobre una bajante enorme del agua sobre la zona, que dejó al descubierto prácticamente todos los canales, ¿no? Todas esas vías de comunicación a través de las cuales se comunican prácticamente todos los días gran parte de los venecianos, dejando al descubierto cosas tiradas en el fondo del lecho, destapando ciertos olores que no queremos saber de qué se trata. Pero muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué se da esa bajada? ¿Por qué se da ese cambio? Teniendo en cuenta que el atractivo turístico más importante de Venecia son los canales. Y ahí, si en algún momento tenemos a nuestro compañero que nos hable sobre el clima, seguramente va a ser más preciso. Tenemos que tener en cuenta que estos movimientos de subida y de bajada del agua son permanentes en Venecia. No es algo raro, no es algo extraño. Es más,
se han registrado bajantes mucho más graves que la que se produjo ahora en estos días. Pero en esta ocasión lo que se dio es una bajante muy prolongada, ¿no? que se dio durante más de, o sea, casi una semana, si no me equivoco, y eso sí es bastante anormal y altera mucho la vida de los venecianos porque se trasladan casi siempre a través de esa vía marítima, o sea, no hay colectivos para trasladarse en toda esa zona, entonces altera bastante la vida cotidiana. Decíamos que Venecia tiene como estos dos fenómenos que se los conoce como el agua alta y el agua bassa, y que en realidad uno de los principales problemas que afrontaron en los últimos años los venecianos es la construcción de todo un sistema que lo denominaron MOSE o Moisés, ¿no? Es una abreviatura de módulos experimentales electromecánicos que en realidad estaba destinado a evitar la inundación, o sea, el agua alta. Y sin embargo, bueno, lo que pasó ahora es una extremadamente larga agua bassa. Pero bueno, en algún momento esto se va a revertir porque tiene que ver, o sea, ¿ustedes tienen idea por qué se produce este movimiento del agua que sube y que baja? ¿Y tendrá que ver con el mar, con las mareas? Bien, eso por un lado. Muy bien, Silvia, muy buena alumna. Y la luna, digo yo, qué sé yo. ¿No? O sea, estaban haciendo alguna obra, Hernán, si no me equivoco, estaban haciendo alguna obra para impedir un poco todo esto, que yo lo había leído hace tiempo, pero creo que no se culminaron. Sí, en realidad es verdad, la tierra, digamos, sobre la que está asentada la ciudad, lentamente se va como, para decirlo rápidamente, apisonando y se va hundiendo muy poquito. Pero además de esto, o sea que esto es un fenómeno muy largo y que dura siglos, se dan estos fenómenos de subida y bajada repentina del agua, ¿sí? Que en parte tienen que ver con el tema de las mareas, como bien dijo Silvia, o sea, el tema de la atracción gravitatoria de la Luna sobre las masas de agua. Cuando la Luna se acerca, atrae esa masa, la gravedad de la Luna atrae la masa de agua y la hace subir. Pero además hay un tema que tiene que ver con la circulación del aire en la atmósfera. Cuando se produce, por ejemplo, el invierno, recordemos que ahora estamos en invierno en el hemisferio norte, el invierno lo que hace es generar centros de muy alta presión en la zona del continente, y cuando hay alta presión, como los vientos salen de ese centro de alta presión, hay poca lluvia. Entonces, lo que se da es una bajante de los ríos. De hecho, hay muchos problemas con el tema de la bajante del propio río Po, ¿no? Y eso contribuye, en este caso, a la bajante general que tiene que ver con la marea. O sea, se suma el fenómeno de la marea con este fenómeno de muy alta presión que se da en la zona del continente. Pero la buena noticia es que se invierte. Cuando viene la primavera, ese círculo de alta presión, ese anticiclón, se convierte en un centro de baja presión. El viento viene desde el Mediterráneo, húmedo, el agua sube y seguramente los turistas van a poder disfrutar un poquito mejor por los paseos en góndola. Los paseos por los canales de Venecia. Muy, muy linda tu explicación. Pensar que hace años incluso se temía por el futuro de la ciudad, porque se decía que iba descendiendo el nivel de la ciudad, como que se iba hundiendo, ¿no? Pero bueno, es que se han hecho muchos trabajos para evitar, y siempre están, como decía Aurora, estudiando de qué manera pueden disminuir esas diferencias que vos señalaste también, por un tema, por un lado turístico, por supuesto, pero además por la vida de todos los venecianos que, como vos decías, se trasladan por esos medios, ¿no? Por medios acuáticos. Tal cual. Sí, ese es el tema que quizá ha traído más miedo o más problemas en cuanto a la vida habitual de los venecianos. Porque bueno, el turista justo coincidió que se dio el tema del carnaval, ¿no? Con el agua baja, y entonces todo el mundo como que está poniendo los ojos ahí, pero
pero realmente no hay medios de transporte. O sea, no es que uno sale cuando el agua del canal baja y uno sale con un colectivo. Entonces, porque está todo organizado a partir de estos medios acuáticos, que por otro lado son imprescindibles porque, como todo el mundo sabe, en la zona más importante de Venecia no hay vereditas, está la puerta de la casa y uno sale al canal. Entonces el transporte es todo por agua. Y eso es lo más bonito, lo más poético, hasta que te cansás, ¿no?, de abrir la puerta y encontrar el agua, o no encontrarla, que es peor. Y tal es así que los carnavales de Venecia tienen un montón de actividades en el agua, o sea, la mayoría de los se dan en el agua, o sea que fue un fracaso realmente en ese aspecto. Bueno, los disfraces ya es otro tema porque lo van de otra manera, pero bueno, realmente el tema acuático fue un problema para los carnavales.